Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de Conectas que hemos denominado el doble abandono y trata sobre los pueblos indígenas bajo la pandemia. Este encuentro hace parte de la estrategia que tenemos en Conectas para informar sobre temas relevantes de la región bajo las situaciones excepcionales que estamos viviendo. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, tengo el honor de liderar la mesa editorial de Conectas y para esta conversación de este tema que ha sobrecogido precisamente por el impacto tan alto que ha tenido el virus en los pueblos indígenas y en especial en la Amazonía, además de acercarse con esa mirada cuidadosa de lo que significan estos territorios, estas costumbres, estas tradiciones, desde Conectas responsablemente venimos desde hace varios años trabajando por comprender la cosmovisión de los pueblos indígenas y desde esa perspectiva hacer un periodismo responsable. Hoy tenemos un panel de lujo. Primero agradezco a los aliados que han permitido esta reunión, en especial Agenda Propia, que es un aliado muy relevante dentro de estos temas, Edilma Prada, que es miembro de la comunidad de Conectas y quien nos ha venido acompañando en este tipo de procesos. Está Infoamazonía, que es otro de los medios líderes en cobertura sobre temas ambientales y temas indígenas en el Amazonas, y La Mula en el caso de Perú. También la iniciativa del del International Center for Journalists, que ha venido promoviendo una estrategia importante global sobre cobertura de temas de salud. En el panel vamos a tener la oportunidad de compartir. Primero presento a Vanessa Teteye. Vanessa, bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa Teteye, soy indígena Bora por parte de papá, indígena Huitoto por parte de mamá, soy del clan Iñeje, soy comunicadora social, periodista y he venido pues trabajando y acompañando este proceso de periodismo intercultural con Agenda Propia. Muchas gracias, Vanessa, bienvenida. Desde Brasil nos acompaña Alden. Alden, bienvenido. Hola a todos, mucho gusto compartir esta charla con los amigos de Conectas y todos los otros de todos los países. Yo soy periodista brasileño y dedicado hasta 20 años a los temas socioambientales, indígenas, desarrollo sustentable y otros. Y hoy contribuyo más que todo a sitios como Infoamazonía, ¿no? Que están mirando muy firmemente a lo que pasa en la Amazonía sudamericana, ¿no? Muchas gracias, Alden. Y desde Perú, Alberto Ñiquen, que es una de las referencias en la región para la cobertura de estos temas. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Conectas. Un gusto compartir con los colegas que me acompañan y con todos los que nos van a escuchar. Soy Alberto Ñiquen, antropólogo, pero trabajo como periodista desde hace muchos años. Soy editor de lamula.p, una plataforma de periodismo ciudadano y con mucho énfasis en temas ambientales y en pueblos indígenas, mucho más durante esta emergencia sanitaria en la cual son peruanas y peruanos que están siendo muy vulnerables. Muchas gracias. Bueno, yo voy a estar tras bambalinas en caso de que haya alguna dificultad en la conexión con la moderación, la persona que está moderando, que tenemos el gusto de contar con Diana Manso, que es periodista mexicana. También ella pertenece a una comunidad indígena, a la comunidad zapoteca. Diana, bienvenida. Muchas gracias por tu aporte en la moderación de este panel y ya quedamos en tus manos. Éxitos. Gracias, Carlos Eduardo, por permitirme, por Conectas también, a Vanessa, a Alden, a Alberto, a Minerva y a todos los que nos escuchan el día. Va a ser una charla bastante fabulosa la que vamos a tener en este día. Yo creo que más que un debate y esto, creo que se trata de conversar acerca de lo que nos interesa, que son los pueblos nativos, los pueblos indígenas, que son parte nuestro, parte importante. Yo hablo así porque realmente siento ser parte de una cultura que es la zapoteca. Pero bueno, vamos a empezar. Y empezamos con Vanessa desde Colombia.
Vanessa, coméntanos acerca del enfoque diferencial en la medicina con las comunidades indígenas. Es uno de los puntos críticos, ¿no?, que se ha develado en esta crisis de la pandemia por el COVID-19. ¿Existe algún modelo en alguno de los países más afectados, ya sea Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, que sirve para replicar en otras partes? Y a esto sumo esta pregunta: ¿cómo se está manejando también la crisis en estos adultos de la tercera edad en Amazonas? Tú que tienes esta experiencia como periodista colombiana. Diana, pues primero que todo, nosotros como pueblos indígenas amazónicos hemos sido los más afectados durante esta crisis de la pandemia. Sin embargo, pues nosotros, como lo hemos mencionado, nos enfocamos mucho en la medicina ancestral para suplir o para, digamos, tratar diferentes enfermedades que llegan al territorio. Unas de esas enfermedades pueden ser ya que se encuentran dentro de nuestro ambiente, pero al analizar, digamos, esta enfermedad, contemplamos que es una enfermedad foránea, ¿sí? No es de nuestro territorio. Entonces se ha dificultado un poco por el desconocimiento. Sin embargo, nosotros como pueblo lo que hacemos es reforzarnos o acudir a nuestras leyes de origen, ¿sí? Entonces, analizar de acuerdo a la palabra, a la ley de origen, cómo nosotros podemos tratar esta enfermedad. Se analiza las enfermedades que llegan al territorio y a partir de eso se empieza a tomar medidas de qué plantas, de qué curaciones, de qué oraciones, de cuáles serían las dietas para nosotros poder confrontar estas enfermedades. Sin embargo, muchos de los países, como se ha evidenciado, del primer mundo, no han podido tratar esta enfermedad, y nosotros pues estamos condicionados muchas veces a estas patentes que vienen del mundo externo. Como consecuencia se ha visto y se ha reflejado en la pérdida de nuestros abuelos y nuestros sabedores, que realmente son la base fundamental para nosotros resistir, porque son el núcleo de la resistencia de los pueblos amazónicos. Entonces, lo que hemos hecho, a pesar de las dificultades, es nuevamente acudir a la medicina tradicional y reforzarnos y también cuidar mucho a nuestros sabedores y a la población en general, la verdad. Gracias, Vanessa. Y bueno, referente a este tema que estamos hablando, sobre todo de esta situación de utilizar la medicina tradicional, nos vamos con Alberto, que él pues ya se presentó y nos dijo que es de Perú. Pero Alberto, ¿cuáles son esos sistemas de protección regional, esos sistemas de protección nativos que están manejando para contrarrestar pues la COVID, ¿no?, en las regiones indígenas? ¿Y cuál va a ser, o sea, si es efectivo también esto en cuanto al cierre de fronteras entre comunidades? O sea, ¿sirve esto también o cómo es que se da esta correlación también, esto dentro de tu comunidad en Perú? Gracias, Diana. Al igual que lo que ha dicho Vanessa, en Perú, al inicio de la pandemia, las comunidades indígenas, sobre todo a través de su mayor organización, que es AIDESEP, llamó a una emergencia sanitaria en paralelo al gobierno central, pero especificando esta emergencia para sus federaciones. Y lo inmediato fue cerrar fronteras, efectivamente. Eso fue el primer paso. Y fue algo que se dio paulatinamente en los primeros días. Sin embargo, no fue lo suficiente, porque si bien algunas comunidades empezaron a hacerlo, lo hicieron de manera paulatina, una tras otra, no todas al mismo tiempo. En paralelo, había embarcaciones en los ríos que seguían de aquí para allá, y ni la policía ni la marina actuó a tiempo. Y trasladaban no solamente a nativos, trasladaban a técnicos, a colonos, a profesores, que iban haciendo paradas en diferentes comunidades. Y eso fue ya a abrir de una u otra manera fronteras, y empezaron los primeros casos de contagio. Quiero destacar que el primer caso de un nativo amazónico se dio con un dirigente, con un APU, que llegó de Europa. Llegó de Europa y trajo consigo el COVID, pero sin embargo él se quedó
hizo una cuarentena inmediata, pero su caso bastó para que las federaciones indígenas apretaran el botón de alarma. Por otro lado, también como dice Vanessa, el uso de las plantas originarias, por un lado, combinándolas también con plantas que no son de la zona. Cebolla, guión, ajo, por un lado, pero por otro lado usando raíces o plantas como matico, al punto que se ha creado un comando matico para a través de esta planta contrarrestar o aminorar los efectos iniciales del COVID. Es un saber tradicional que está saliendo a la luz ante la deficiencia de la ciencia o de la medicina occidental, que dicho sea de paso, carece de una interculturalidad de parte del Estado normalmente peruano. Me imagino que no ocurre lo mismo en otros países, pero con eso podemos pasar. Minerva, una disculpa, tú vienes de Venezuela. Coméntanos, preséntate y a la vez platícanos cómo se explican las comunidades nativas que un virus llegó y que esto también puede aportar de alguna forma en su lengua nativa, que es importante, se está dando, ¿no?, en las regiones. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Minerva Viti. Yo soy periodista de Venezuela. Pertenezco al Centro Gumilla, que es el Centro de Acción e Investigación de los jesuitas aquí en Venezuela, y también soy miembro de la Red Eclesial Panamazónica. En cuanto a lo que pregunta sobre si los pueblos originarios, cómo se explican si es un virus mortal, hay que decir que la mayoría de los pueblos indígenas, ellos distinguen entre las enfermedades que están o que son propias dentro de su universo cultural y de otras que provienen del mundo occidental y que muchas veces pueden curar los médicos criollos. En muchas culturas indígenas, estas enfermedades de origen espiritual se relacionan más con un desequilibrio o un desajuste causado por el comportamiento del paciente. Entonces, por eso vamos a escuchar que hay muchos pueblos indígenas que están diciendo que la COVID-19 es una enfermedad que se relaciona con el accionar humano en contra de la naturaleza, lo cual es completamente cierto. Sí, es verdad que a veces un terapeuta indígena no va a identificar o él es difícil determinar si una enfermedad eh, requiere o no esta medicina occidental, pero en términos generales ambas medicinas, tanto la medicina tradicional como la medicina occidental, se complementan y se potencian. Mientras los indígenas, quizás el accionar de su medicina es más de sanar el cuerpo a través del espíritu, y la occidental es más con procedimientos físicos y químicos. Ambas se potencian. Yo creo, y con lo que he hablado con muchos pueblos indígenas, hay una conciencia de que esta enfermedad viene de afuera y que puede ser mortal, especialmente para las personas mayores. Y por eso muchos han tomado previsiones desde su medicina tradicional, desde el cuidado de los ancianos, pero esto no significa que el Estado va a depositar toda la responsabilidad en la medicina tradicional. El Estado tiene una responsabilidad para prevenir y para cuidar a los pueblos indígenas de la COVID, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo intercultural entre ambas medicinas, eso de entrada. ¿Qué se está haciendo? Bueno, hay muchas comunidades que se están organizando y están haciendo flyers, micros en su idioma originario, lo transmiten a través de sistemas de radiofrecuencia, se lo pasan por redes sociales, incluso hay personas en las comunidades que se están formando, pero esto es muy autogestionado. Desde los estados no existe como acciones coordinadas. Por lo menos en Venezuela, hay una organización que se llama Guatániba y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas. Ellos se han organizado en la parte de prevención y han formado a 20 líderes indígenas que van recorriendo las comunidades, han hecho las cartillas en idioma originario. Falta son los recursos para imprimirlas, y ellos van informando sobre la COVID a través de estas emisiones de sistemas de radiofrecuencia. Y todo esto ocurre con un Estado ausente porque ciertamente las que han tomado el protagonismo acá han sido los pueblos y las organizaciones indígenas.
Gracias, Minerva, muy interesante este planteamiento que tú comentas al hecho de que se fusionan, ¿no? Y muchas veces estos dos parámetros, tanto las comunidades nativas como las comunidades occidentales. Ahora nos vamos con Aldem, que nos escucha desde Brasil. Algunas comunidades han denominado pues al virus como enfermedad de blanco o enfermedad, ¿no? Esto ha hecho que algunos grupos también se marginen, ¿no? Al momento de decir, bueno, me alejo, me voy, pero igual el virus les ha llegado a través de estas brigadas médicas, precisamente porque no hay centros de salud, no hay hospitales, llegan las brigadas. ¿Hasta dónde ha estado esta falla, Alden, precisamente sobre esto que llega a través de estas brigadas médicas? Muy bien, una cosa que tenemos que hablar, ¿no? Los pueblos indígenas de Amazonía, ¿no? Más que todo han sufrido con enfermedades llevadas por colonizadores no indígenas históricamente, ¿no? La COVID-19 es una más, ¿no? Y tiene sus particularidades, por supuesto, pero es una enfermedad más que están haciendo sufrir los pueblos de la Amazonía, ¿no? Bien, por lo menos en el caso de Brasil, ¿no? Los sistemas de salud indígena, ¿no? Están destrozados, ¿no? Y muy presionados más que todo por la COVID-19, ¿no? No hay en la Amazonía brasileña un sistema de salud activo, ¿no? Que llegue a los indígenas tanto cuanto ellos necesitan, ¿no? Así lo que está pasando. Los indígenas han buscado atendimiento en salud en las grandes ciudades de la Amazonía, ¿no? Pero los sistemas están agotados, ¿no? Por los ciudadanos de las ciudades, por supuesto, ¿no? Así también intentaron, ¿no? Se aislar del contacto con personas enfermas, ¿no? Intentaron también su medicina tradicional, ¿no? Pero la cantidad de actividades ilegales en la Amazonía brasileña, ¿no? Minería ilegal, deforestación y otras cosas que están en cierta medida estimuladas por el gobierno Bolsonaro, ¿no? Han dejado muy cercana a las personas contaminadas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es una situación de mucha presión sobre estos pueblos, ¿no? Porque no tienen sistema de salud públicos. Las actividades ilegales están llevando el nuevo virus cada vez más cerca de ellos, ¿no? Y el gobierno está llamando, ¿no? Dando de manos a toda la situación. Este es un resumen, ¿no? Ok, Ale, en esta marginación, Vanessa, me gustaría que comentaras el tema de la muerte, ¿no? Que también ha formado esta verdadera crisis, ¿no? De dónde, cómo se han roto los ritos, cómo sepultan mis muertos, ya no se velan como antes, ¿no? En estos rituales. ¿Qué va a significar esto para las comunidades nativas una vez que esta pandemia termine, nuestra pandemia de la COVID-19 termine? ¿Qué va a pasar con esas comunidades? ¿Retomarán, enfrentarán esta crisis? ¿Qué va a pasar, Vanessa? Bueno, los números de las organizaciones... Perdón, era para Vanessa, bueno, pero igual si tú quieres comentar algo rápido, pero igual Vanessa, ¿no? Por reforzar esto, Alden también, obvio. Bueno, sí, no, realmente la situación de los pueblos indígenas, cabe recalcar que es una situación que con la llegada de la pandemia se reforzó el abandono estatal en los pueblos indígenas, ¿sí? Esto no quiere decir que antes del COVID no había problemas, antes del COVID ya había problemas en los pueblos indígenas, ya había situaciones de abandono, había vulneración de los pueblos indígenas en temas de salud, de educación, en múltiples ambientes. Entonces, con la llegada del COVID lo que hizo fue como revelar esa situación que se había venido, un mal estado de salud, ¿sí? Que realmente los pueblos indígenas han adelantado o han dialogado con el gobierno para implementar esa orientación que ellos consideran como debería ser el sistema de salud, que acá lo llamamos el CISP, el SEM. Entonces, sin embargo, ante pues una falta de diálogo, una comunicación entre indígenas y el Estado, pues no se ha podido implementar estos mecanismos o estas sugerencias que hacen los pueblos indígenas para que se lleve las problemáticas de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, que nosotros llamamos los planes de vida.
Cuando tú hablas de la muerte, pues muchos pueblos indígenas, de los cuales la Amazonía tiene 64 pueblos indígenas, 64 cosmovisiones, en lo que se lleva en los 6 departamentos de Colombia, aunque la Amazonía se extiende a 9 más, ¿no? Entonces, muchos de los pueblos indígenas, pues vienen, es muy difícil acatar medidas, digamos, de aislamiento, cuando, por ejemplo, en una maloca, pues no hay un espacio adecuado para nosotros decir, ustedes allá o nosotros acá, no. Entonces, un poco rompe y vulnera esas dinámicas ancestrales de los pueblos indígenas, y pues lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué nosotros tenemos que, digamos, sufrir o romper nuestras dinámicas, nuestras formas de vida por un virus externo, ¿sí? Entonces, pues nuevamente vuelve y vulnera esa forma y esos pensamientos y esos usos o costumbres de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de la muerte, uno de los casos particulares digamos, que se manifestó, uno de los gobernadores o uno de los dirigentes de la Amazonía colombiana, que es muy reciente. Ellos dicen que es realidad que el COVID está en el territorio, pero que también hay otras enfermedades que se han venido pues manifestando en los habitantes. Y entonces, como ahora estamos en el boom del COVID, que todo es el COVID, mejor dicho, cualquier enfermedad ya se relaciona como sospechoso de COVID, entonces a la hora, digamos, no se puede, pues por lo lejano que es el territorio, no se puede confirmar si es paciente positivo o no para COVID. Entonces, muchos de estos pacientes, pues que tienen unas enfermedades ya posteriores, cuando pues llegan a un hospital, se pasan por COVID y no se puede cumplir con esa concepción de muerte, con esos rituales, con esa despedida que nosotros como pueblos consideramos que debería ser pues practicada, ¿no? Porque más allá de nosotros de cumplir con un rol de unas estructuras, es también que los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, después de la cauchería, nosotros hemos tratado de recuperar esas formas de vida y esas tradiciones, esas culturas que se perdieron a raíz de la cauchería. Entonces, cuando nosotros estamos en proceso de recuperación, pues vienen estas políticas, digamos, sin comprensión, sin un enfoque diferencial para nosotros poder continuar. Entonces, nuevamente se rompe, es un déficit o algo para que nosotros podamos continuar. El otro de los casos particulares, pues no esencialmente en la Amazonía, pero sí en la zona norte del país con los hermanos Guayú, que ellos tienen una concepción diferente de la muerte, ¿sí? Entonces, cuando incluso se llevó a temas judiciales porque se vulneró el derecho de ellos a hacer la despedida de su muerte, porque para ellos la concepción de muerte es totalmente diferente. Y pues como se evidencia ahorita en el Amazonas, se hicieron pasar esas personas por pacientes como de COVID, y cuando llegaron los resultados semanas después realmente no eran positivos, y entonces ellos perdieron y no pudieron cumplir con esa práctica de despedida y concepción de la muerte. Entonces, es como también hacerle un llamado a los gobiernos y a las entidades que están dentro del territorio a que tengan una comprensión y un enfoque diferencial, un diálogo más cercano con las comunidades indígenas, porque no se puede, digamos, imponer cosas cuando los pueblos indígenas también hemos venido luchando y tratando de recuperar muchas cosas, y que hoy en día no. Entonces, porque está el COVID se tiene que romper, y yo creo que eso no debería ser así. Gracias, Vanessa, es muy interesante lo que aportas, ¿no? El hecho de que muchas veces nosotros tenemos como comunidades indígenas que sacrificar nuestras culturas, nuestras raíces. Pero Alberto, tú coméntanos algo sobre la lengua. ¿Qué tan importante es también la lengua de las comunidades nativas y que muchas veces no se está también revalorizando, se está valorizando en este tema de la COVID? Sí, Diana, dos cosas. Una, desde que comenzó la emergencia sanitaria en el Perú ha habido mucha información sobre el nuevo coronavirus, pero esto también evidenció una brecha lingüística dentro de la brecha intercultural. El 16% de los peruanos habla una de las 48 lenguas originarias.
si bien hay muchas de estas personas hablan castellano, el Estado está obligado a hacerles llegar información en esos idiomas originarios. Incluso hay una ley de lenguas por las que todas las personas pueden acceder a través de sus idiomas a los servicios que otorga el Estado. El gobierno peruano, a través del Viceministerio de Interculturalidad, que pertenece al Ministerio de Cultura, lanzó piezas gráficas en un número de lenguas originarias determinadas, no en las 44 que hay en la Amazonía, por ejemplo. Algunas nomás, sobre todo enfocadas en las poblaciones, o en los pueblos con mayor cantidad de habitantes, ¿no? Lanzaron estas cartillas en lenguas originarias, se hicieron algunos spots que se difundieron en redes sociales, pero hay que tomar en cuenta que en la Amazonía no todos tienen señal de internet, no todos tienen un teléfono con datos móviles, y no todos tienen acceso a radio. Sí hay algunas comunidades con radios precisamente comunales, pero no es que cada quien tenga en su vivienda un aparato, una radio. Entonces, como que no fue suficiente esta forma de informar a los pueblos indígenas. Eso por un lado. Pero además, lo más cuestionable de parte de estudiosos, antropólogos, lingüistas, y los que estamos cerca de las vivencias amazónicas, es que las cartillas o piezas se hicieron, pero en Lima. Se concibieron en Lima, se concibieron en castellano y simplemente se tradujeron. Incluso las fichas tenían los mismos dibujos de Lima, de un caño, quizás un caño incluso moderno, que no hay en la Amazonía, ¿no? Entonces, ahí se evidencia una brecha intercultural. Sin duda, una muy buena intención, pero pues con mucha deficiencia, ¿no? Y hay pueblos originarios con pocos pobladores a los cuales no les ha llegado la información en sus lenguas originarias. Y ya que Vanessa ha hablado de la muerte, no se considera que estos pueblos pequeños, si se muere su gente y si se mueren los mayores, se corre el riesgo también de perder esas lenguas, porque los más jóvenes sí hablan idioma originario, pero ya están entrando al castellano. Los que manejan el idioma originario son los adultos mayores y no se les está cuidando, ¿no? Y para entrar a lo último que dijo Vanessa, la noción de un virus mortal no es parte del bagaje conceptual de las poblaciones indígenas amazónicas, al menos en el Perú. La muerte nunca es algo natural. Se le atribuye a la acción intencional de un ser, que puede ser humano o no, pero que tiene la intencionalidad de causar daño. Un ser de la naturaleza, un animal, una respuesta de la naturaleza, o un animal que fue cazado o tratado de mala manera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que la interculturalidad de la cual muchos hablamos desde el periodismo, desde las políticas públicas, no se está llevando a cabo de la mejor manera en esta pandemia. Gracias, Alberto. Precisamente de esto vamos a hablar con Minerva. Minerva, acerca de esta mirada de la frontera, ¿no? Cómo esta frontera también en esta aproximación política de los países viene a afectar o hay algo que no existe en esta cosmovisión, ¿no? Y la forma en que se aproximan en el territorio. ¿De qué manera esa cosmovisión está afectando también a esas comunidades, ¿no? Donde esta frontera, por más que digamos, bueno, puede ser que no se rompa o sea una frontera natural, pero también ¿qué está pasando dentro de este cúmulo pues, de cultura, de lengua? Como lo decía Alberto, no se adecua a las comunidades como debe ser. Sí, antes de pasar a lo de la frontera, permíteme volver un momento atrás con lo de la Por muerte, supuesto. porque me parece muy importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud sacó un documento que se llama Prevención y Control de Infecciones para Gestión Segura de Cadáveres en contexto de la COVID-19. Y en este documento se exige, o sea, respetar y proteger la dignidad de los muertos y las tradiciones
culturales y religiosas, tanto de las familias. Entonces, esto que está pasando, por ejemplo, con el pueblo wayú, de que están incinerando a sus miembros, cuando ni siquiera han muerto de la COVID-19, sino de cáncer, de otras enfermedades, y le están vulnerando su derecho a todos sus rituales y a su segundo entierro. Esto que ha pasado con el joven Yanomami en Brasil, o sea, eso es intolerable. ¿Y qué significa esto para las familias? O sea, que no hay un cierre, que no hay un descanso, hay una fractura psicosociales en las comunidades y en las familias insuperable, y como decía Vanessa, o sea, ¿qué es lo que viene después de que todo está roto, no? Es demasiado difícil recuperarse. Yo hablaba esto con una amiga guayú y ella me decía que lo único que puede curar es la medicina espiritual, pero que eso lleva tiempo. Y lleva un tiempo porque se han roto los rituales. Entonces, la pandemia y los gobiernos también están quitando el derecho a la despedida de nuestros muertos, y eso nosotros tenemos como que estar ahí encima exigiéndolo, porque es el derecho de los pueblos originarios. Pasa lo mismo en las fronteras. La cosmovisión no afecta, o sea, lo que afecta es la falta de coordinación entre los gobiernos, la concreción de una atención diferenciada, eh, eh, el, el tener una atención intercultural, porque la Declaración de las Naciones Unidas, o sea, habla también de los pueblos transfronterizos. Obviamente se tienen que tomar medidas, pero no es la cosmovisión la que está afectando aquí. Aquí lo que está afectando es que ninguno de los gobiernos se están haciendo responsables en unos territorios ancestrales y que fueron divididos posteriormente. En la frontera, el flujo de personas entre países es muy grande. Por ejemplo, en Venezuela, que tenemos toda esta emergencia humanitaria compleja, muchos países tienen que ir a Brasil, a Colombia, a proveerse, muchos compañeros indígenas, ¿no? A comprar medicinas, a comprar los alimentos, y lo que se está haciendo ahorita es criminalizando, o sea, catalogándolo de bioterroristas, cuando en realidad lo que tendría que haber es una articulación y un trabajo entre los gobiernos. Gracias, Minerva. Alguien, me gustaría que nos platicaras cómo garantizar entonces el acceso a la salud por parte de los pueblos indígenas en el Amazonas, cuando en muchas partes ni siquiera hay, por ejemplo, electricidad, ¿no? Donde colocar esos respiradores, y muchos quedan pues extremadamente alejados, ¿no? De cualquier hospital, teniendo incluso que hacer un recorrido muy extenso en barco para llegar. O sea, ¿cómo se enfrentan también estas comunidades en esta brecha también, ¿no? Que se vive de parte, bueno, que se vive en esta falta de acceso a estos servicios que son básicos y que a ellos no les llega? Bueno, como he hablado, ¿no? Los servicios de salud, más que todo para los indígenas, ¿no? En la Amazonía brasileña están destrozados, ¿no? Entonces, en la verdad, los pueblos indígenas están en su propia suerte, ¿no? En la Amazonía brasileña, ¿no? Han buscado atendimiento en salud en las ciudades, pero cuando están en las ciudades, son ciudadanos como todos los otros, ¿no? Y así hay que disputar los servicios en la ciudad con los ciudadanos que ya viven en estos sitios, ¿no? Y no hay un sistema de salud bueno lo suficiente, ¿no? Para atendimiento de los indígenas, ¿no? Pero en Brasil hay una situación aún más crítica, ¿no? Que son para los pueblos aislados, ¿no? En Brasil hay 114 pueblos aislados, ¿no? Que no tienen, o más que todo, no quieren contacto con la sociedad moderna, ¿no? Casi todos en la Amazonía, solamente un afuera de la Amazonía, ¿no? Y la situación de estos pueblos es en verdad desconocida, ¿no? Hay registros, más que todo por la prensa, ¿no? De minería ilegal, otras actividades ilegales muy cercanas de las regiones donde viven estos pueblos, ¿no? Pero Brasil hasta ahora ha tenido una política de no contacto con estos pueblos. Ahora con el gobierno Bolsonaro, ¿no? Están intentando contactos violentos, en verdad, forzados con estos pueblos, utilizando la pandemia como una excusa para hacer contacto con ellos, ¿no?
Entonces, la presión sobre estos pueblos isolados es muy, muy grande y cómo están en verdad delante de la pandemia es una gran duda en Brasil, ¿no? Gracias, Alden. Pero ahora nos vamos con Vanessa. Las comunidades indígenas, especialmente en el Amazonas, retomando, están pues, a días en bote, ¿no? Desde las capitales. ¿Cómo hacer para crear un modelo de salud post-COVID? O sea, una vez que sabemos que esto de la COVID no es una enfermedad de las tantas que ellos viven, ¿no? Pero que les permite a ellos un acceso adecuado a los servicios médicos básicos y que tengan en cuenta la cosmovisión de los pueblos. De ahí te lanzo también otra pregunta, Vanessa. ¿En qué medida la medicina propia de los indígenas nos ayuda a enfrentar la pandemia? ¿No? Esta pregunta nos la hacen también desde Bolivia para dar que viene acorde con eso que te estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo el modelo de salud tiene que compaginar para atender los servicios básicos, pero que se tome en cuenta esta cosmovisión de estos pueblos? Vanessa, creo que nos escuchamos. Hola, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos, claro. Adelante. Bueno, primero que todo me gustaría un poquito retomar el tema de las fronteras, ¿no? Claro. Algo muy preciso y muy como para reforzar también, y es que nosotros como pueblos indígenas no tenemos una concepción de fronteras, ¿no? Es más bien una imposición sociopolítica que han colocado sobre los pueblos indígenas. Un claro ejemplo de eso son las comunidades ticunas que se encuentran en los tres países, ¿no? Brasil, Colombia y Perú. Entonces, con la llegada de la pandemia y la imposición de reforzar las fronteras, pues se ha vulnerado un poco el tema del territorio. ¿Sí? El territorio es fundamental para los pueblos indígenas porque nosotros tenemos una concepción de territorio multidimensional, no solamente un tema físico, sino también un tema espiritual y también de prácticas tradicionales. Entonces, cuando llega el COVID, ahí pues hay una dinámica de los pueblos indígenas donde pues ellos van, visitan a sus familiares del otro lado por así decirle, de la frontera, hacen unas prácticas, unas formas de vida, son parteras, son pescadores, ellos van y hay una dinámica dentro de lo que se concibe como frontera. Y entonces cuando llega el COVID y hay una imposición dentro del territorio, pues también vuelve y se vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, de acuerdo pues al acuerdo de la OIT, nosotros como pueblos indígenas estamos reconocidos como binacionales, muchos de los pueblos fronterizos, pero entre estos los ticunas, que ellos son, diríamos, que tienen ya tres identidades, ¿no? Entonces, pero pues también tienen que evaluar las políticas porque hay políticas de fronteras para las atenciones de los pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos ya entrando en materia con la medicina propia, que usted me preguntaba, ¿qué pensar en la salud? Nosotros como pueblos indígenas de Colombia hemos encaminado hacia un diálogo con el Estado, ¿sí? De la creación de una política de salud propia, que acá como la conocemos como el CISPI, que es el Sistema Integral de Salud para los Pueblos Indígenas. Entonces, esto es una iniciativa que realmente no es nueva, es una iniciativa que ya viene con años, donde se le ha, pues, sugerido al Estado que puede como contrarrestar esas diferentes problemáticas de salud que hay dentro del territorio. Con la pandemia, pues es un tema coyuntural que se está pues evidenciando y lo que sí se debe hacer es entrar dentro de esas dinámicas de diálogo intercultural, ¿sí? Entonces empezar a mencionar cómo el Estado tiene que comprender, basándose en estos temas del CISPI, que pues no se ha podido implementar, entonces que se empiece a hacer un diálogo con las autoridades, con los líderes y también con las instituciones para que se pueda implementar estos mecanismos y estos lineamientos.
Nosotros como pueblos indígenas, hablo prácticamente desde mi pueblo, yo soy indígena Bora del Amazonas, del resguardo predio Putumayos. Nosotros, nuestra ley de origen se llama, nuestra palabra se basa en los hijos de la coca y la yuca dulce, ¿sí? Entonces, nuestra ley de origen dice que pues todo parte ahí y todo fluye desde esta concepción del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros planes de vida, ¿sí? Que están enmarcados pues a un determinado tiempo y dentro de un espacio y un territorio, entonces la medicina tradicional pues enmarca es una concepción no solamente como lo mencionaba Minerva desde lo físico, ¿no? Si también está lo espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros analizamos la enfermedad, ¿sí? Esa enfermedad, cómo llegó, cómo vino, ¿sí? ¿Qué características tiene? Hacia dónde va enfocado. Entonces, cuando se analiza desde el mambeadero, que nosotros es donde hacemos el círculo de la palabra y el análisis de las diferentes temáticas que hay dentro del territorio, entonces los abuelos, ellos hacen y bueno, dicen, nosotros deberíamos tomar estas medidas, deberíamos encaminarnos hacia estas posiciones o tomar esta planta para poder nosotros pues sanarnos. Pero también es fundamental, como lo decía Minerva, el tema espiritual, ¿sí? Entonces, cuando usted espiritualmente se encuentra bien, en armonía, de acuerdo a los usos y costumbres, el territorio también tiene que estar pues en armonía con nosotros, con la naturaleza. Es un tema coyuntural, un tema pues transversal del pueblo, territorio y el cosmos. Entonces, cuando nosotros hablamos ya a futuro, lo que sí debería plantearse es que pues primero el gobierno, sí, atender esas políticas que ya están planteadas desde los pueblos indígenas. Y segundo, pues post pandemia sería que se tengan en cuenta que nosotros como pueblos no solamente hemos sufrido el abandono estatal reciente, es decir, por la pandemia, sino que eso ha sido un tema histórico, un tema trascendental, desde que hubo contacto con el hombre no indígena entre los territorios. Entonces, se debe tener muy en cuenta esto y pues obviamente la medicina tradicional es fundamental para los pueblos indígenas y sobre todo el tema espiritual y el tema territorial. Entonces, esos elementos son fundamentales para nosotros como pueblo poder seguir resistiendo, porque eso es lo que hacemos, resistir ante las diferentes adversidades que se ha manejado desde el mundo exterior. Gracias, Vanessa. Alberto, específicamente a ti te quiero preguntar, es decir, aportar esto. Quería añadir algo desde la ¿Me mirada. dejas preguntarte también algo que viene relacionado a esto, que precisamente nos escriben de México, donde ellos señalan que efectivamente los pueblos amazónicos pues están olvidados, pero ¿qué pasa entonces con su territorio establecido a lo largo de diversos países? ¿Qué está pasando con los proyectos de desarrollo trazados en estos territorios, no? O sea, eso sí me gustaría que me lo respondieras, Alberto. Sobre todo dice, ¿qué pasa con esta militarización transfronteriza, ¿no? Y aportando a lo que tú nos vas a comentar ahorita, Alberto. Ok, quería acotar que esta pandemia, por lo menos en el Perú, nos hace ver que hay un desconocimiento, una mirada pero muy lejana, si no exótica, respecto de los pueblos indígenas. Y sin duda, cada comunidad no tiene una posta médica ni un centro de salud, y es muy difícil que haya uno de estos establecimientos en todas las comunidades amazónicas, ¿no? Lo que existen son unas microredes, pero que igual han sido desbordadas rápidamente. Y lo que yo más bien miro hacia adelante, conversando también con gente de pueblos indígenas, es de que de repente la solución sería volver a los promotores de salud comunitarios, ¿no? Que existían antes y cumplían un papel muy importante porque por un lado traducían la ciencia occidental hacia los pueblos indígenas, pero por otro lado hacían lo mismo respecto del conocimiento indígena y cómo esto se podía usar en las ciudades.
Entonces, habría que en adelante promover o volver a estos promotores de salud comunitarios, y que además ese conocimiento, como parte de la interculturalidad, también llegue a la academia, a las facultades de medicina, de enfermería, etcétera, porque ellos son también gestores de economía de la salud. Entonces, creo que los gobiernos, por lo menos en el caso del Perú, deberían de tomar en cuenta. Y además, en Perú desde 2012 hay lo que se llama PIAS, que son unas plataformas itinerantes de acción social, fluviales y aéreas. En 2012 se planteó que fueran 15, de momento hay 4 o 5, pero a lo largo del país, en la Amazonía creo que hay ahorita 3, pero que durante esta pandemia no han salido, se han quedado. Sí ha habido algunas vías aéreas, pero las fluviales son muy importantes porque son buques hospitales en algunos casos, y que podrían surcar los ríos y atender a las poblaciones que están cerca de los ríos grandes, y también hacer conexiones a través de lanchas, botes, que serían las ambulancias, para ir a lugares de pequeños ríos, a estas comunidades que están un poco más lejos, pero podrían, por un lado, llevar medicina, tener las pruebas rápidas o moleculares, incluso también podrían llevar los programas sociales del gobierno que ya existían, y además los bonos actuales que se han dado a partir de la pandemia, y que también han sido motivo de contagio masivo en la Amazonía. Creo que hay que mirar hacia adelante. Los gobiernos amazónicos deben de tomar en cuenta lo que no han hecho, lo que han hecho mal, y escuchar sobre todo a los amazónicos. En cuanto a la otra consulta, ¿qué pasa con los proyectos extractivos en los territorios amazónicos, ¿no? Durante la pandemia se supone que deberían haber estado en inacción. Sin embargo, los hermanos One Piece, por ejemplo, señalaron de que trabajadores de la empresa Geopark estaban movilizándose hacia un lote petrolero. Bueno, si bien es cierto, esta petrolera ya se retiró, pero hubo la intención de movilizar a gente, eso por un lado. Por otro lado, las comunidades denuncian de que existe igual la extracción ilegal de la madera. Igual ocurre con la minería informal e ilegal. Obviamente en dimensiones menores, pero no ha desaparecido. Y los colonos peruanos y brasileños en la zona de frontera siguen entrando, amenazando a las comunidades, y no solamente la amenaza habitual de esta actividad delictiva, sino además porque también pueden ser portadores del virus, sin duda, ¿no? Y entonces, por un lado hay cierta militarización, que se supone debería ser para proteger, para controlar, pero por otro lado para criminalizar a los indígenas. Y esto es cosa de locos, pues, ¿no? Porque deberían apoyar, en primer lugar, que no pasen colonos, que no pasen los delincuentes, y entender esto que han comentado Vanessa y Minerva, de esa necesidad de cruzar esas líneas imaginarias, porque están, en el caso de Perú, en Ucayali, frontera con Brasil, hay los Ashénincas de Perú y los Ashénincas de Brasil. Y entonces hay vínculos familiares, ¿no es cierto? Y entonces hay enfermeros o curanderos, chamanes en uno y no en el otro lado, pero interactúan y tienen que pasar esas líneas imaginarias. Sin embargo, a ellos a veces los detienen y les dicen que son piratas, o que de repente están traficando, que son traficantes o narcotraficantes,
y sin embargo, cuando sí se requiere que el aparato militar detenga el paso de ajenos, no ocurre eso, ¿no? Y claro, ¿no? Más allá de la pandemia, siempre lo militar, lamentablemente, va en contra de las protestas o de las demandas de los pueblos originarios. Gracias, Alberto. Interesante lo que nos compartes. Minerva, nos está llegando también preguntas de Colombia y nos dice, bueno, he oído información sobre cómo los desplazamientos forzados y el debilitamiento de los procesos de gobernanza local han impactado en los saberes tradicionales y la posibilidad de producir comida, lo cual es especialmente importante en época de aislamiento. Me gustaría que comenten sobre eso. O sea, que se hable, Minerva, tú que has visitado varias comunidades, ¿cómo es que se da este desplazamiento y cómo impacta principalmente la gobernanza local de estos pueblos? Claro, en cuanto, a ver si entendí, en cuanto al tema de sostenibilidad alimentaria, ¿cierto? Y medios de vida Claro, de los pueblos claro. indígenas. Sí, existe una fantasía no indígena que dice que los pueblos indígenas tienen mayores posibilidades de sobrevivir ante un colapso de la economía mundial porque ellos están en los territorios, tienen acceso a bienes y servicios que brinda la naturaleza, pero como lo han señalado Alberto y Vanessa, todos estos territorios están atravesados a nivel regional por estos actores, muchas veces armados, mafias, que están uxufrando, o sea, toda la naturaleza. Entonces, el hecho de que en la pandemia, o sea, los pueblos indígenas estén aislados, eso no garantiza que la depredación continúe en los territorios, y más cuando en el mercado mundial el oro está subiendo. Entonces, tienes unas presiones externas en cuanto al mercado, el oro, y obviamente estos actores criminales, muchas veces avalados por el gobierno, van a entrar y van a seguir eh, van a seguir asediando a estas comunidades. El tema de la movilidad, o sea, en este caso, hay muchas comunidades que ahorita no pueden tener acceso a la gasolina, que es como se trasladan en la mayoría de los ríos. Y entonces, ¿qué tienes? Que hay muchos de estos actores criminales dentro de los territorios y se genera una relación de dependencia, porque son estos actores también los que tienen como estos bienes y estos servicios que requieren los pueblos indígenas. Entonces, al final, lo que tenemos es que la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia están apaleados por todos lados. ¿Qué pasa cuando se le pide protección al Estado? Militariza, porque es que el Estado no es un cuidador. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque, o sea, si se quieren hacer medidas dentro de los territorios eh, que un poco minimicen o que quiten, o sea, estas actividades extractivas tienen que venir también de los mismos pueblos originarios, de los activistas, de las organizaciones, porque cuando se le ha pedido protección al Estado, no existe. Entonces, obviamente, ahora lo que se tiene es una gran inseguridad alimentaria. Muchas comunidades han salido a protestar. Recordemos que no solamente estamos hablando que los pueblos indígenas están en la Amazonía, también hay pueblos indígenas en los centros urbanos, hay en las fronteras. En Venezuela, los guayú desde el principio de esta pandemia salieron a protestar porque es que no tenían comida, no tenían agua potable. Entonces, y los medios de subsistencia prácticamente no existen, porque también se han generado unas relaciones de dependencia desde los estados. Entonces, las ayudas o lo que se debería hacer hacia los pueblos indígenas, una de las cosas fundamentales es el tema del alimento. Quizás fortalecer la producción de conuco, pero también entender que el tema de que los indígenas hagan conuco, esto no va a garantizar completamente la seguridad, porque dentro del territorio ya hay amenazas avaladas por los gobiernos también. Ok, gracias. Bueno, les pido que acortemos un poco las respuestas para abarcar otros temas. No está muy bien, para que podamos abarcar, porque viene el tema también de las mujeres, ¿no? La protección de las mujeres nativas dentro pues, de esas comunidades. Pero vamos a ir con Alden para que nos hable acerca de las políticas de algunos gobiernos con incidencia en la Amazonía, donde han incentivado a los proyectos extractivos en el país, lo que hace un rato comentabas, Alden, pero que varias organizaciones internacionales
han presionado para que se frenen las afectaciones a los pueblos indígenas. ¿Hay forma de parar estas políticas? ¿Qué efectividad tienen las gestiones internacionales? Y bueno, y a alusión a esto también viene una pregunta que nos hacen nuestros escuchas y dice, ¿de qué manera se puede impulsar la cooperación internacional en los casos de violencia ambiental y cultural desde un gobierno? Alden, te escuchamos. Sí, muy bien. Pero me gustaría hablar un poco de lo que nos habló muy bien Vanessa cuanto a los territorios, ¿no? Que sin duda son indispensables para la vida y la cultura de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Un facto muy interesante de Brasil es que nuestra Constitución de 88, ¿no? Ha fijado 5 años para que fueran demarcadas todas las tierras indígenas en Brasil, ¿no? Bueno, esto no fue hecho, ¿no? Estamos con un retraso de casi 30 años, ¿no? Y así hay muchos pueblos sin sus tierras demarcadas hasta ahora, ¿no? Y sin poder resguardar, proteger sus vidas y su cultura, ¿no? Bueno, lo que hablaste, Diana, de las políticas extractivas, ¿no? Acá en Brasil, en el gobierno Bolsonaro, ¿no? Más que todo, hay proyectos tramitando en nuestro Parlamento Federal, muchos de ellos con apoyo directo del gobierno Bolsonaro, ¿no? Para que se pueda minerar, hacer la minería, deforestación, generación de energía directamente dentro de las tierras indígenas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, no? Es un gobierno más que todo apoyado por sectores retrasados del ámbito privado, ¿no? Que miran las tierras indígenas no como un territorio para la vida y la cultura de los pueblos indígenas, pero más que todo como un recurso económico que debe ser explorado lo más rápido posible, ¿no? O sea, las necesidades y las realidades de los pueblos indígenas, para ellos no les da nada, ¿no? O sea, estos proyectos están tramitando en nuestro Parlamento y son muy peligrosos para la sobrevivencia de los pueblos indígenas, ¿no? Las organizaciones indígenas han denunciado esto casi diariamente dentro y afuera del Brasil, ¿no? Pero hasta ahora esos proyectos siguen tramitando, no se pone un freno en ellos, ¿no? Como se ha visto también, el gobierno Bolsonaro es uno de los más violentos para activistas ambientales o socioambientales de los últimos 15 años, ¿no? Y no es una violencia solamente directa, ¿no? En el campo, en la foresta, ¿no? Pero también son proyectos de nuevas legislaciones, son medidas que se toman adentro del gobierno que están bajando la protección de sus territorios. Y este es el escenario, ¿no? Hay presión por todos los lados, ¿no? Del gobierno, de sectores retrasados de la industria, del sector privado, ¿no? De actividades ilegales y aún más ahora la pandemia de la COVID-19, ¿no? Ok, Alden. Gracias, vamos con Vanessa. Vanessa, el tema de las mujeres indígenas, ¿no? También gozan una desventaja en las comunidades al poder contagiarse o al ser víctimas de violencia por el confinamiento, ¿no? Que se ha visto mucho, que ha crecido. ¿Cómo los pueblos conducen estas acciones femeninas donde no hay esa creencia de ser feminista, ¿no? Lo feminista no existe en las tribus, o es entonces que actúan las mujeres nativas, o cómo ellas actúan en plena pandemia y en pleno también siglo XXI, desde tu percepción, Vanessa, ¿cómo lo percibes? Bueno, sí es a veces cuando se habla pues en temas feministas, ¿no? De todas formas es una concepción pues de Occidente que se ha venido pues desarrollando en múltiples ambientes y espacios indígenas. Sin embargo, para los pueblos amazónicos, me refiero pues a mi comunidad, ¿no? A mi pueblo, a los hijos del tabaco y la coca dulce, que nosotros nos autodeterminamos en ese sentido, pues la mujer es la complementariedad, ¿sí?
nosotros como pueblos vemos que hay una dualidad, o sea, si el hombre o el territorio, la comunidad, pues no ejerce su función si no está la mujer, digamos, implementando esas labores, ¿no? La mujer se concepciona como la que garantiza la soberanía alimentaria en los territorios indígenas, ¿sí? Debido a sus conocimientos de sembrío, de rescate de semillas, de la preparación de la comida, porque nosotros no hablamos, digamos, de una dualidad o de un núcleo familiar, sino nosotros hablamos de lo comunitario. ¿Sí? Los pueblos amazónicos, en lo general, ellos en sus clanes, las mujeres son las que brindan esa soberanía alimentaria y también son las que manejan muchas veces las plantas medicinales, son las que las siembran, son las que las cultivan y son las que saben cómo preparar y cómo nosotros poder brindar esas plantas medicinales para las personas que están enfermas. El hombre lo que hace es desde su conocimiento espiritual poder, digamos, hacer pues los rezos y entonces brindar los rezos y su espiritualidad dentro de la medicina, pero es la mujer la que la siembra, es la mujer la que la cosecha, es la mujer la que la prepara, y entonces es un rol totalmente importantísimo dentro del territorio y dentro de las comunidades e incluso el tema organizacional de los pueblos indígenas amazónicos. Entonces es completamente fundamental. Gracias, Vanessa. Y refiriendo a esto, Alberto, ¿qué nos puedes comentar? Hablar el tema de la mujer, pero también a los otros grupos también vulnerables, ¿no? Que, por ejemplo, los que padecen enfermedades degenerativas, mentales, como el VIH o el cáncer, ¿no? ¿Cómo se vulnera esto también en medio de esta pandemia? Bueno, en la Amazonía peruana, antes de la COVID ha habido muchísimos casos de dengue, incluso actualmente, ¿no? Dengue, malaria, VIH, y a todo ello se suma la desnutrición, ¿no? Desnutrición que a su vez se ve impulsada o agudizada, mejor dicho, cuando hay derrames de petróleo y, por ejemplo, muchas comunidades se quedan sin un alimento crucial son los peces, ¿no? Eh, entonces, y nuevamente, así como descubrimos que durante esta pandemia del COVID, el Estado peruano no ha podido actuar de una mejor manera, con los otros casos que han sido más leves, más ligeros, aún así también ha habido bastante vulnerabilidad y ha habido una cantidad de afectados y muertos eh, que, que no llegaron a tener una atención de salud inmediata, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente ahora, así como en las ciudades, quienes sufren de otros males están un poco relegados de ser atendidos porque la emergencia es COVID, en la Amazonía es mucho más complicado, ¿no? Y quienes han fallecido efectivamente han sido también amazónicos, no solamente adultos mayores, también amazónicos de 30 y tantos años, de 40 y tantos años, que tenían alguna otra dolencia y que no han podido ser atendidos, no sé, quizás asma o algunas infecciones y que no han sido atendidas de manera inmediata y finalmente han fallecido, ¿no? Entonces, con COVID o sin COVID, la situación sanitaria para los amazónicos siempre ha sido muy complicada. Pero Diana, permíteme también regresar a lo que comentaba Minerva sobre la sostenibilidad alimentaria. En Claro. Perú vemos de que hay muchas comunidades nativas que son de autosostenimiento y por tanto hay una gran afectación y una preocupación enorme. Sin embargo, hay muchas comunidades que están empezando a meterse más al monte y las que tienen chacra están regresando a la agricultura, ¿no? Y eso es muy importante para ellos en este momento de incertidumbre y peligro, ¿no?
También hay comunidades que están buscando nuevamente peces en los ríos que no están contaminados, aunque no tienen los instrumentos para cazar. Lo hacen a su manera tradicional, pero quisieran tener más instrumentos de pesca. Pero es importante que busquen de una u otra manera una soberanía alimentaria, no en el concepto que manejamos en la ciudad, pero de hecho volver a las chacras, mejorar sus productos, ver el repoblamiento de animales, un mayor cuidado de las fuentes de agua, es algo muy importante que deberíamos de tomar en cuenta. Y ante lo que dijo Alden, y perdón que me estoy excediendo en el tiempo, pero sí, ahora hay que tener mucho cuidado con la reactivación económica que necesitan llevar a cabo los gobiernos. Y en el caso del Perú, se dice que el Perú es un país minero por excelencia y hay definitivamente muchos proyectos, sobre todo en los Andes, con los conflictos socioambientales, pero también hay actividades petroleras que están esperando la luz verde del gobierno para iniciar operaciones, y también ahí hay conflictos. Hay miles, más de 8.000 pasivos ambientales sin resolver en nuestra Amazonía. Y entonces se habla mucho de la reactivación económica, pero no se está tomando necesariamente medidas que sean amigables con el medio ambiente. El último discurso de Fiestas Patrias de nuestro presidente se mencionó solamente 3 veces la palabra medio ambiente de una manera retórica, se mencionó una vez pueblos indígenas también de manera retórica, y todos vinculados siempre a las actividades mineras, ¿no? Entonces, eso quería agregar. Gracias, Alberto. Y bueno, ya estamos en nuestro último rol de preguntas. Ahora esta pregunta va para todos. Vamos a iniciar con Minerva, después nos vamos con Alden, Vanessa, y finalizamos con Alberto. El rol del periodismo en la visibilización con las limitaciones de acceso, distancia y diferencias culturales. Minerva, para concluir este panel, ¿cuál sería el rol del periodismo ante esta situación que hemos platicado el día de hoy? Bueno, con muchos compañeros y compañeras indígenas hemos estado en contacto a través de los distintos medios tecnológicos en las comunidades que se puede, porque recordemos que no en todas hay internet o electricidad, y esto ha sido vital para sacar las denuncias. Hay una preocupación muy grande, obviamente, con los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento, contacto inicial, de las que tenemos escasa información, pero algo que es muy necesario nosotros desde el periodismo es que primero las informaciones que publiquemos sean devueltas también al territorio por los medios que se tengan, aliarnos y articularnos con periodistas y comunicadores indígenas, que son los que están ahí en el día a día, ¿no? Y no perder las demandas estructurales de los pueblos indígenas, ya lo han dicho muchos compañeros, que es la demarcación de los territorios, el derecho a la salud intercultural, a la educación intercultural. Nosotros, como periodistas, también tenemos que apuntar a lo estructural. ¿Qué es lo estructural de todo esto? Que este modelo, o sea, tal cual está, no funciona. Este modelo de desarrollo no es cónsono con la vida del planeta, ni de los seres humanos, ni de los animales. Entonces nosotros tenemos que cuestionar que esta pandemia está ocurriendo precisamente por llevar un modelo que no es cónsono. Y también diría, para que los compañeros también puedan hablar, resaltar los aportes de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son los aportes de los pueblos desde sus cosmovisiones? La soberanía alimentaria, la noción de que la enfermedad está interconectado con la naturaleza, o sea, tiene una concepción espiritual, el fortalecimiento de lo local. O sea, lo que ha detenido los grandes megaproyectos son las escalas locales. Podemos aliarnos con organizaciones internacionales que nos dicten medidas de protección, pero es la escala local, articulado en los territorios y en la ciudad, lo que va a dar y va a parar estos proyectos de muerte y depredación. Gracias, Minerva. Alden, coméntanos cuál es el papel del periodista ante esa situación que viven los pueblos nativos, los pueblos de Amazonas, y cómo es que nosotros debemos regresar y comentar, ¿no?, lo que ellos están viviendo. Muy bien. Creo que una gran lección o un sendero a seguirnos, ¿no?
es que no se puede apartar la COVID de la violencia histórica, ¿no?, que los pueblos indígenas han sufrido en la Amazonía, ¿no? O sea, sus derechos suprimidos, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, se hacen crecer aún más los efectos de la COVID-19 sobre estos pueblos, ¿no? O sea, no se puede apartar las pautas, apartar la cobertura de estas cosas, ¿no? Otra cosa que nos habló Alberto, ¿no? La mayoría de los gobiernos del mundo, en verdad, más que todo de la Sudamérica, están dibujando sus planes de retomada económica, ¿no? Y creo que la relación de los pueblos indígenas con los ambientes naturales, ¿no?, son un gran maestro para que nuestro modelo de desarrollo, ¿no?, siga no generando tanta violencia, tanto sufrimiento para estos pueblos y también para las personas que viven en la ciudad, ¿no? O sea, hay un movimiento internacional llamado One Health, una salud, ¿no?, que mira justamente así, ¿no?, los pueblos indígenas, las áreas protegidas, ¿no?, la conservación de su vida, de su cultura y de sus ambientes, genera beneficios para todos, en la foresta, en la ciudad. O sea, creo que una gran lección es esta: no apartar la cobertura. La COVID tiene efectos aún más duros por las violencias históricas, ¿no?, políticas y físicas que sufren los pueblos indígenas de la Amazonía, y ellos tienen sin duda una gran lección a todos nosotros para cómo retomar, ¿no?, o fortalecer nuestras economías sin dañar la naturaleza y la vida de estos mismos pueblos, ¿no? Gracias, Allen. Vanessa, ¿cuál es tu postura como periodista indígena que has caminado por esos territorios? ¿Qué espera para ellos, ¿no?, ante esta emergencia del COVID y lo que han vivido también? ¿Cuál es lo que va a ocurrir después de todo esto? Bueno, creo que la pregunta va cómo nosotros como periodistas, ¿no?, abordamos estas temáticas sobre pueblos indígenas. Primero que todo, hay una recomendación que los abuelos, que incluso los mismos pueblos han hecho, y es partir a los periodistas indígenas y no indígenas el respeto, ¿sí? Partir desde el respeto al hablar sobre las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque si bien pues muchos medios de comunicación han llegado al territorio y han abordado temáticas indígenas, y dentro de su agilidad de compartir la información, muchas veces como que no dimensionan los riesgos que estos pueden traer al territorio, ¿sí? Entonces, hablar un poco desde un lenguaje más comprensivo desde las realidades de los pueblos, para que estos no vulneren esos derechos por los que han luchado los pueblos amazónicos, ¿sí? Entonces, muchas veces los abuelos, las autoridades son recelosas a compartir esas formas de vida, precisamente porque al ser visible la información, vuelve y vulnera el territorio, vulnera las formas de vida, vulnera la concepción. Muchas veces, en vez de ayudar, lo que terminan es juzgando a los pueblos indígenas. Y entonces pues no se termina ayudando, sino al revés, juzgando que por qué no hacen eso, que por qué lo otro. Entonces, partir desde el respeto. Segundo, muchas veces como las cosas mal que han hecho los medios de comunicación y que se ha evidenciado acá en Colombia, es que cuando hablan de un pueblo indígena, creen que los demás pueblos indígenas de la Amazonía colombiana somos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando usted va a hablar de un pueblo, es decir, un pueblo específico, en este caso desde los Boras, hay que tener en cuenta esas formas de vida, ¿sí? Entonces no se puede decir que los pueblos amazónicos son estos. No, hay una multiplicidad de pensamientos, prácticas, formas de vida, usos y costumbres de ese pueblo, de esa concepción de ese pueblo, que nosotros no podemos generalizar. Entonces ahí nuevamente entra el respeto o el diálogo de nosotros como periodistas que tenemos
al dar esa información. No podemos encasillar a todos los pueblos indígenas dentro de una sola información. ¿Qué va a pasar en el tema de pandemia? Yo creo que es importante visibilizar las voces de los pueblos indígenas en el territorio. Creo que como lo mencionó Minerva, muchos de los pueblos indígenas no tenemos la conectividad, ni las herramientas, ni siquiera electricidad. Sin embargo, no es así en todos los casos. Muchas veces las cabeceras municipales pues tienen por lo menos 1 hora, 2 horas al día de internet, de celular. Entonces, eso ha ayudado un poquito a visibilizar esas, digamos, dificultades que atraviesan en el territorio. ¿Sí? Por ejemplo, en años anteriores no se sabía lo que pasaba en la Amazonía colombiana, pero hoy en día, gracias a esas tecnologías, pues los pueblos indígenas lograron alzar su voz y al desconocimiento de un Estado y la falta de ayuda, pues recurrieron a otras manos como son las organizaciones no indígenas, incluso las mismas, buscaron otras iniciativas para poder contrarrestar esta pandemia, porque si no, pues las mismas, los pueblos indígenas pues hubieran quedado en el territorio sin ninguna ayuda. Y entonces esto ha ayudado un poquito a nosotros a alzar la voz, a dar a conocer lo que se vive en el territorio, a que cuando el Estado dice una cosa y la realidad es otra, nosotros podemos evidenciar y decir, no, mire, esto no está pasando así, el Estado está mintiendo y realmente nos está vulnerando. Entonces, esas dos reflexiones lo dejo pues ahí como para nosotros como colegas, porque incluso yo como indígena pues voy aprendiendo también de mis otros hermanos, ¿no? A la hora de narrar y contar sus historias. Y pues aprovecho también el espacio para compartir de que uno de esos ejercicios que nosotros hemos venido conversando y de lo que se está pues debatiendo ahorita, es lo que se está implementando ahorita en este colectivo de comunicación intercultural que es Agenda Propia, ¿no? Nuestro especial pues va más allá de narrar los datos y las evidencias como se vive en el territorio, sino un poco la comprensión y resaltar un poco la voz de la mujer en el territorio. ¿Qué piensan las mujeres del territorio? Entonces los invito como a un poquito a revisar nuestro trabajo que se ha hecho partiendo desde el respeto. Eso. Gracias, Vanessa. Alberto, contigo concluimos este panel que ha sido tan maravilloso, ¿no? Encontrar diversas voces y unificarlas. Me quedo con eso del respeto. ¿Cómo como periodistas llegar a la comunidad y respetar esa cosmovisión de vida sin juzgar, Alberto? Sin duda, sin duda. Los 5 que estamos aquí hemos escrito muchos reportajes, artículos, notas sobre pueblos indígenas. Para nosotros no es una novedad hablar de pueblos indígenas. La diferencia es que ahora lo hemos hecho con el COVID como protagonista. Pero quienes nos han escuchado se habrán dado cuenta que sí tenemos experiencias y tenemos un acercamiento hacia pueblos indígenas, en el caso de Perú, en los Andes y en la Amazonía, y el respeto es básico, sin duda. Nosotros no podemos hablar de tribus en estos tiempos, no podemos hablar de dialectos cuando son idiomas. Y muchos periodistas que no tienen acercamiento a los pueblos indígenas hablan de dialectos, por lo menos ocurren en Perú. O incluso hay feministas que critican a muchas mujeres amazónicas porque no defienden el papel de la mujer y sin embargo lo que han contado Vanessa y Minerva es algo muy distinto. El territorio es lo principal para varón y mujer indígena, por lo menos en Perú. Pero no, ellas no entienden el feminismo como se entiende en las capitales, en las urbes, de la manera occidental. Y eso lo vas descubriendo con respeto y con la predisposición de aprender como comunicador, como periodista. Si tienes la posibilidad de leer y de conversar con antropólogas, antropólogos, también. Pero sobre todo, tus primeros aliados deben ser, y tus primeros aliados y tus primeras fuentes deben de ser quienes viven en las comunidades nativas, o incluso los que viven, en mi caso, en Lima, pero que proceden de las comunidades, ¿no? Entonces, el respeto, el querer aprender de su vida cotidiana. Ahora hemos hablado de
de la muerte también, de la importancia que es la muerte, los ritos funerarios. ¿Y cómo lo vas a saber? Conociendo y siendo humildes, porque también tenemos que aprender. Estoy seguro que Vanessa y Minerva sí, no sé si Alden, pero habría que cuestionarnos también los periodistas que escribimos, que nos interesan los pueblos originarios y hablamos idiomas originarios nosotros, a veces. Yo soy limeño. Un saludo en lengua originaria, en lengua quechua o en chipío, no lo sé, me ha abierto las puertas de la comunidad. Un saludo, unas cuantas palabras, me he esforzado por aprenderlas, pero me han abierto la comunidad, me han abierto el corazón, la mente, el conocimiento de algunos pueblos indígenas. Y eso es vital. Y muchas veces nosotros tenemos a la mula llega mucha gente amazónica a contar sus preocupaciones, sus demandas, etcétera. Y yo digo, no, estoy esperando, digamos, la pepa. Y yo digo, pero sí, pues, a ellos les cuesta más porque me están contando en castellano. Yo debería de hablar en su idioma originario y haría reportaje, ganaría el premio Pulitzer, no lo sé, ¿no? Pero entonces ese es un reto también, un reto que aprendemos inglés, alemán, italiano, portugués, qué sé yo, pero muy poco apostamos por aprender lenguas originarias. Y entonces, debemos acercarnos con respeto a los pueblos originarios, pero también esta pandemia nos ha enseñado a que nos debemos acercar a los sabios originarios, ¿no? De sabias y sabios, por un lado, a la academia que está enfocada en estudiar a los pueblos originarios, a los comunicadores, a las comunicadoras indígenas en Perú. Afortunadamente cada vez hay más, y eso es muy importante para los periodistas que vivimos en la capital, porque son aliados, aliadas, y considerar también de que el desarrollo de los pueblos originarios es particular. Ellos quieren su propio desarrollo. Algunos rechazan la actividad petrolera, otros no, pero quieren no solamente una consulta previa, libre e informada, sino también quieren que se respeten sus derechos, quieren vivir, tratar de lograr una armonía, si fuera posible, con las actividades extractivas, pero que respeten su hábitat, que respeten su cultura, su salud, que sean responsables y que sobre todo, tanto empresas, pero sobre todo gobiernos, entiendan el desarrollo económico que ellos pretenden. La economía, que en la Amazonía ya se está empezando a hablar, la economía indígena, que se entienda eso, que no es ajeno a querer desarrollarse. Entonces ellos me dicen, nosotros no somos antimineros, no somos antidesarrollo, pero ¿quién nos pregunta cómo queremos nuestro desarrollo? He ahí uno de los retos del periodismo. Gracias, Alberto, gracias a todos. Pues hemos llegado al final de esta plática, esta charla que tuvimos bastante fructífera. Yo creo que nos llevamos mucho y sobre todo yo me quedo con el respeto que debemos tenerle a nuestras comunidades y la recomendación de Alberto, ¿no? De hablar nuestra lengua nativa, de no perderla y poder interactuar aún más con estos pueblos indígenas. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias Vanessa, gracias Alden, Minerva, Alberto, gracias a todos los que nos escucharon también a las redes de Conectas que siempre están escuchándonos y pese a las fallas, creo que tuvimos un excelente cierre. Gracias también a Carlos Eduardo y a Carlos y a Conectas Lab. Bueno, los invitamos obviamente para estar pendientes en las próximas charlas que van a ver. Yo les agradezco muchísimo y si me permiten, pues les voy a hablar un pedacito de mi lengua nativa, que es zapoteco, para despedirnos, que Dios quiche pelatula. Vanessa, Alden, Minerva, Alberto, eso significa gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, Carlos Alberto, que estén muy bien. Saludos a todos.